Ya, buenas noches, señor y jóvenes, los que están aquí compartiendo la clase. Primero voy a compartir pantalla. Algo que es importante tener en cuenta es el formulario de los logaritmos, es decir, la definición. Los que están ahí en clases, observan la cámara compartida, ¿no? La pantalla compartida. ¿Observan? Se observa, ¿no, señoritas y jóvenes? Se observa la pantalla. Ya. Por ejemplo, enseguida voy a hacer ejercicios en base a esto, es decir, el logaritmo de un número n en base b igual a x siempre va a ser la base a la que elevar el exponente igual a n. Luego, esta definición sale de ambas condiciones. Luego, algo que no hay que olvidar, el logaritmo de 1 en cualquier base siempre vale 0. La otra propiedad del logaritmo, si la base y el número son iguales, siempre es igual a 1. 3. El logaritmo de un producto siempre es la suma de los logaritmos. 4. El logaritmo de un cociente a la diferencia de los logaritmos. El logaritmo de una potencia, simplemente al producto del exponente por el logaritmo del número. Y el logaritmo de un número n respecto a una base késima, es decir, donde k esté elevado a un exponente, la base, eso puede salir como la inversa por el producto del número. Luego tenemos también, se puede hacer, dice también con estas propiedades, puedo elevar tanto el número y la base a un exponente, a una potencia, el logaritmo no varía. El cambio de base, que esta parte es importante, ¿ya? Cambio de base, el logaritmo de a en base, aquí b, en base a, se puede escribir como el cociente de los logaritmos eligiendo otra base. De aquí nace lo que se llama la regla de la cadena. Es importante de la regla de la cadena. El logaritmo de a en base b será el logaritmo de a en base c por el logaritmo de c en base b, ¿no? Es decir, a la base que hemos elevado. Esto es bien importante la aplicación. En base a esto, vamos a hacer ahora los ejercicios siguientes. Dejo de compartir. Ya, coloquen ejercicios de aplicación, ¿ya? Ya. Ejercicios de aplicación. Resolver. Resolver, ya. 1. Resolver 1. Vamos a aplicar lo que es la definición. Dice el logaritmo en base 2 de el logaritmo en base 3 del logaritmo en base 2 de la expresión x más 3. El logaritmo de toda esa expresión es igual a 0. Por definición, ¿cómo sería? Acabamos de ver la propiedad. El logaritmo de todo este número en base 2 es igual a 0. Por definición, ¿cómo escribo? A ver, ¿me pueden dictar? Aquí va a ser igual. Estoy aplicando solamente esto, ¿no? El logaritmo de n en base a a igual a x, n será a la x, ¿lo ves? Aquí, 2 a la 0.
En este caso sería el logaritmo en base 3 del logaritmo en base 2 de x más 3. X más 3. ¿Qué sería? 2 a la 0, ¿cuánto me da, señoritas y jóvenes? ¿Cuánto me daría 2 a la 0? 1. 1, directamente. Lo mismo, sigo aplicando. Esto es el número. Aplicando la definición. Logaritmo de, en base 2 de x más 3 es igual 3 a la 1. ¿Cuánto sería 3 a la 1? Simplemente, aplicando la definición, es igual a ¿qué? A 3, ¿no? Luego, aplicando sigue la definición. A ver, díganme, x es igual a ¿qué? Aplicando la definición del número en base a. ¿A qué sería igual? ¿Qué número vendría? ¿Cómo es, joven señorita? ¿Cuánto vendría aquí? ¿Cuánto vendría? 2 elevado al cubo. ¿Cuánto es eso? Eso sería 8, ¿no? 8. Ya. Luego despejando, simplemente x va a ser igual a menos 5. Aplicamos solamente la definición del logaritmo de un número n en base a, que eso es igual al número igual a la base que hay que elevar el exponente. Voy elevando el nivel poco a poco, ya aplicando solamente propiedades. Ya, 2. El logaritmo en base x al cuadrado de 2 elevado a la raíz cuadrada de 6 menos 13 del logaritmo de 2 en base x más el logaritmo de x al cuadrado en base 2 más 1 es igual a 0. Ya. Lo mismo, aplicando propiedades. Después de esto voy a hacer sistemas. Primero estoy repasando esta parte. Un sistema con una ecuación, una incógnita. Si notan ustedes acá, lo que estoy subrayando, son distintos, ¿no? Miren aquí, la función está elevada al cuadrado. Aquí la función no está elevada, sino el argumento. Eso es muy distinto. Muy distinto es eso, ¿ya? Aquí es de la potencia. Voy a ir colocando aquí lo que voy a aplicar. Por decir, aquí voy a aplicar la propiedad que hemos visto, logaritmo en base a de x a la e. ¿Qué viene eso? El exponente viene directamente a multiplicar, ¿no? Voy a aplicar esto aquí. Ahora, lo mismo aquí voy a aplicar, ¿no? Allí, lo que se nota, por ejemplo, logaritmo de x a la, por decir, así, a la n en base a, es lo mismo que escribí el logaritmo de x en base a elevado a la n. Ya, ¿qué más voy a aprovechar? Aquí, miren, ¿qué base tiene este logaritmo?
¿Qué base tiene, señoritas y jóvenes, este logaritmo? ¿Qué base tiene? X. X. ¿Y aquí qué base tiene? 2. 2. Es distinto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahí? Cuando yo tenga eso, puedo hacer cambio de base o aplicar una de las propiedades que hemos visto. Si yo tengo logaritmo de n en base a, puedo escribir 1 sobre el logaritmo de a en base n. Es decir, una de las propiedades que acabo de leer. Es decir, para cambiar, por ejemplo, esta n que venga como base y esta a pasa como número. Simplemente la inversa. Estas tres propiedades tengo que aplicar en este ejercicio. Ya lo hicimos al principio, ¿cómo es? Entonces, aquí, este es de raíz de 6, ¿cómo vendría? De acuerdo a esta propiedad, ¿cómo vendría? A ver, me dictan, ¿cómo vendría? ¿Cómo vendría, señor Chico, de acuerdo a esta propiedad? Raíz de 6 vendría a multiplicar. Lo primero, trabajaré con esto. Lo volveré a escribir de esta forma antes, ¿ya? Puedo escribir esto logaritmo en base x de 2 a la raíz de 6, todo eso elevado al cuadrado. Estoy aplicando esta propiedad algebraica que se entiende, que en este caso estoy aplicando en los logaritmos. Aquí menos 13 por el logaritmo de 2 en base x más, ahora sí, puedo aplicar aquí esta propiedad, el exponente n, directamente viene a multiplicar, ¿no? ¿Cómo escribiría? A ver, jóvenes, díganme, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería escrito esto aplicando esta propiedad? El 2 vendría a multiplicar, ¿no? 2 por el logaritmo de x en base 2 más 1 igual a 0. Lo mismo, dentro de este paréntesis tengo como potencia. Este raíz de 6 puede bajar a multiplicar. Raíz de 6 por el logaritmo de 2 en base x, todo esto al cuadrado. Menos 13 del logaritmo de 2 en base x más 2 el logaritmo de x en base 2 más 1 igual a 0. Este 2 afecta a este producto. Primero la raíz cuadrada que se eliminaría. Me quedaría 6 por el logaritmo al cuadrado de 2 en base x menos 13 el logaritmo de 2 en base x más 2 el logaritmo de x en base 2 más 1 igual a 0. Hace rato hemos dicho que aquí tengo base x y base 2. Debo formar una sola base. Puedo aplicar esta propiedad o cambio de base. ¿Cómo cambio esto? Simplemente es la inversa. 1 sobre el logaritmo, la base se vuelve número y el número se vuelve base. Entonces, puedo colocar aquí, ¿de qué forma? 6 por 1 logaritmo. Este número se vuelve base y la base se vuelve x. Pero está elevado al cuadrado. Al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, ¿lo ve? Menos 13. Lo mismo. Aquí, aplicando esta propiedad para que la base se vuelva número y el número se vuelva base. 1 sobre el logaritmo de x en base 2
más 2 por el logaritmo de x en base 2 más 1 igual a 0. Si notan aquí, señoritas y jóvenes, ya tengo la base 2, base 2, base 2. Cuando tengo eso, distintas bases, debo aplicar simplemente propiedades. Esta propiedad que es importante que hemos aplicado. Ahora son operaciones simplemente algebraicas que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, aquí, a ver, voy a borrar esta parte, estas propiedades ya los he aplicado, voy a borrarlos, porque también le hemos mostrado el formulario, ¿sí? Aquí. ¿Qué sería? Para que lo vean, voy a hacer este cambio de variable. Puedo hacer incluso cambios de variable. Que u sea el logaritmo de x en base 2. ¿Qué tendría aquí? 6 por 1, 6. 6. Esto es u, pero aquí tengo al cuadrado. ¿Qué sería aquí? 6 sobre u al cuadrado. Menos 13 por 1, 13. 3. Logaritmo de x en base 2 lo hemos llamado u. 13 sobre u. 13 sobre u. Más 2. A todo esto lo hemos llamado u. Más 1 igual a 0. Ahí, de esa manera se escribiría, ¿no? ¿Se entiende, señoritas y jóvenes, lo que he hecho el cambio de variable? Sí. Excelente. Ya has visto. Solamente propiedades. Ya. Aquí ya tengo que resolver. Multiplicaré por u al cuadrado. Multiplicando por u al cuadrado. Aquí se elimina. Me quedaría 6 menos. Aquí me queda una u menos 13u. Aquí ya me queda más 2u al cubo más u al cuadrado igual a 0. He multiplicado simplemente por u al cuadrado. Ya me queda una ecuación cúbica. Ordenaré 2u al cubo más u al cuadrado menos 13u más 6 igual a 0. Cuando tengo funciones al cuadrado, puedo emplear factorización, puedo emplear la fórmula general. Cuando tengo cúbicas, puedo hacer, ¿por qué método, señores y jóvenes, puedo descomponer? En las factorizaciones se ha visto eso. El método de Ruffin, ¿no ven? Por Ruffin. Anotamos sus coeficientes. 2, 1, menos 13, más 6, hacer que me dé 0. 0, ¿no? Hacer que me dé 0. ¿Cómo va a ser eso? 6 dividido entre 2 va a ser a 3. Todos los múltiplos de 3, ¿no? 6 dividido entre 2 tiene coeficiente esto, ¿no? 6 dividido entre 2 me da 3. ¿Qué números pueden dividir al 3? Descomponiendo el 3, ¿qué números dividirían? ¿Qué números dividen? Al 3. Al número 3 divide también que puedan dividir al mismo 6, pero también que puedan dividir al mismo 2 o a su cociente, ¿no? Eso nos tiene que dar. A ver, ¿con qué número me daría 0? A ver, si elijo, puedo elegir el 1, el 2, el 3. Si elijo el 2, ¿qué sería? Aquí 2, 2 por 2, 4, sumado 5, método de Ruffin. 2 por 5, 10, menos 3,
Más por menos, 2 por 3, 6. Ya me da 0. Puedo seguir descomponiendo, o si no, hacer por ecuaciones de segundo grado, ¿no? De segundo grado. A ver, veré. Puedo trabajar con el del 3, que sería el 1 o el 3, ¿no? El 1 y el 3. Descomponiendo, puedo elegir el más 3, menos 3, si elijo el menos 3, aquí sería 2, más por menos, 3 por 2, 6, me quedaría menos 1, menos por menos da más, 3 por 1, 3, ya me da 0, ¿no? Entonces, factorizando, ¿qué va a ser? Pero esto es U. U menos 2 por U más 3 entran con signo cambiando, esto es lo que nos queda, 2U menos 1 igual a 0. De ahí vendrían a nacer las soluciones, ¿no? Han visto, hemos aplicado cambios de base, propiedad de la potencia, incluso nos ha generado una ecuación cúbica que nos sugiere aplicar el método de Ruffin. Método de Ruffin. Ya. Hasta ahí. A ver, es decir, esta partecita ya nos falta espacio. Podemos dar esta parte de aquí, ¿lo ven? Esta partecita podemos dar. ¿Se podemos dar esta parte? ¿Podemos dar, señoritas jóvenes? ¿Podemos dar esta partecita o están copiando? ¿Se puede borrar? ¿Puedo borrar, no, señoritas jóvenes? ¿Sí? Por ahí. Hasta ahí ya nos ha generado una... Ya. Esa ecuación cúbica. Ya. Veamos. ¿Qué soluciones me dan? Una solución igualando a 0, una U me da, por lo tanto me da una U igual a 2. Y ahí genero, en el cambio de variable, ¿qué dice? Logaritmo de x en base 2 es igual a U. Eso es 2. Por la definición de logaritmo, x es igual, este 2 pasa como base y este exponente. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado directamente x vale 4. Estoy aplicando la definición de logaritmo. ¿Se entiende cómo he sacado este valor de x, no? ¿Se entiende, no, señoritas y jóvenes, cómo he generado por la definición? ¿Se entiende? ¿Se entiende, señoritas jóvenes? ¿Se entiende, no ve? Solamente se hace inclinar el número, la base va 2 al cuadrado y me genera 4. Para este otro, en el otro caso, aquí igualando a 0, U vale menos 3. Aplicando logaritmo de 3 en base 2, dice que es a menos 3. Menos 3. Aplicando la definición de logaritmo. Pero esto es x. ¿Qué va a ser? X va a ser igual 2 a la menos 3. Desarrollando, ¿cuánto sería eso? X, ¿cuánto me daría? 1/8. Correcto, perfecto. 1 sobre 2, ya, 1/8.
Ya, así nos quedaría x un octavo. Para el otro caso, igualando a 0, valdría 1/2, ¿no? Despejando, reemplazando, logaritmo de x en base 2 igual a 1/2. X va a ser 2 elevado a la 1/2. ¿Qué significa eso? ¿Cómo escribiría 2 elevado a la 1/2? Raíz de 2. Raíz cuadrada de 2, correcto. ¿Sí? ¿Han visto, señoritas y jóvenes? Es decir, de esa manera, sí o sí preguntas de este tipo va a existir en su examen aplicando la definición y propiedades de los logaritmos. Copien eso. Uno más haré donde se aplique las propiedades, luego me entro a sistemas de ecuaciones. Ya. A ver. Ejemplo 3. 3. Por si acaso, se está grabando esta clase, se los voy a pasar también a su plataforma para que puedan ir viendo lo que ocurre, ¿ya? Ya. El siguiente ejemplo. Raíz cuadrada de b. Raíz cuadrada de b por x elevado al logaritmo. X elevado al logaritmo de b en base c es igual. A la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. A al cuadrado del logaritmo. Del logaritmo de x en base c. De x en base c más 1. Lo mismo debo aplicar propiedades. Lo mismo debo aplicar propiedades, ¿ya? Ya, aquí anotaré qué propiedades voy a tener en cuenta. La base elevado a la suma de exponentes. Luego necesitamos también, ¿no? Decir ya. Bien. Voy a aplicar qué propiedades. A ver, si se acuerdan ustedes, cuando tenía una a elevado a la m más n, ¿cómo se escribía esto? ¿A qué digo esto? Aquí tengo a elevado a este más 1. ¿Cómo escribo esto? A elevado a la cuánto? M. Por a la n. Elevado. Así es, ¿lo ven? Productos de Sí, las sí. monorazas se suman sus exponentes. Esto voy a aplicar aquí. Aquí. Cuando tenga x, esto de la definición del logaritmo, simplemente ¿qué se sigue? Se intercambiaba esto, ¿no? B elevado al logaritmo de x en base c, ¿no? Esas dos propiedades voy a aplicar, ¿no?
Esto es verificable. Aplicando logaritmos voy a verificar y escribir de esa manera. Eso de la propiedad que hemos visto de los logaritmos, ¿ya? Combinando. Entonces, a ver, aplicando esto. Aquí, raíz de b por b elevado al logaritmo de x en base c igual. Aquí, raíz cuadrada a elevado a 2 logaritmo de x en base c, más esto por a la 1, ¿sí? Se ha aplicado esta propiedad. A ver, aquí, ¿qué sería? Aquí voy a tener aquí yo b a la 1 medio por b elevado al logaritmo de x en base c igual. Cuando tengo eso, señoritas y jóvenes, en esa propiedad de la raíz, si yo tuviera elevado esto a la n, esto b elevado a la n, esto a la k, ¿cómo escribo esto? ¿A elevado a la cuánto? ¿A elevado a la cuánto? M sobre qué? Sobre K, ¿no? B, N sobre K. Es decir, el índice divide ambos exponentes. A ver, dígame, de esto dividido sobre 2, ¿a la cuánto sería? ¿A la cuánto sería? Porque ahora va a dividir esto entre 2. ¿Qué me quedaría? Solamente el logaritmo de x en base c. Así me quedaría, ¿no? Porque este 2 se va a simplificar por a la 1 medio. Propiedades. Simplemente propiedades. A ver, estos que tienen logaritmos los juntaré. B elevado al logaritmo de x en base c. Esto está multiplicando, pasa a dividir. Igual. Aquí tengo a la 1 medio y esto es b a la 1 medio. Está multiplicando, pasa a dividir. Está multiplicando, pasa a dividir. Ya. Esto puedo escribir en una sola barra, es decir, b sobre a, todo eso elevado al logaritmo de x en base c, porque es la misma potencia. Lo mismo ocurrirá aquí. A y b elevado a la 1 medio. ¿Lo ve? ¿Qué hago cuando tengo b sobre a y esto por verlo a sobre b? ¿Cómo escribo a sobre b elevado a la n? Si escribo b sobre a, ¿qué ocurre con el exponente? ¿Qué ocurre con el exponente? Propiedades. Negativo. Negativo, correcto. Entonces, puedo hacer eso. Negativo. Ya. Cualquiera de ellos. Ya, por decir, aquí tengo b sobre a elevado al logaritmo de x en base 2. Esto lo volveré b sobre a. En este caso sería menos 1 medio. Ahora ya tengo. Las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Pura propiedad, a menos 1 medio. Por definición del logaritmo, x sería igual a 2 elevado a menos 1 medio. Finalmente, x haciendo operaciones, ¿qué nos va a dar, señoritas y jóvenes? 1 sobre la raíz de 2. ¿Qué va a ser? 1 sobre la raíz cuadrada de 2.
Correcto. Si racionalizo, ¿qué sería? Racionalizando. Raíz de 2 sobre 2. sería la solución, ¿no? Han visto, solamente hemos aplicado propiedades, ¿no? Hay que ser aplicando propiedades algebraicas y propiedades logarítmicas. A ver. Sí o sí va a entrar siempre una de estas definiciones, por eso estamos avanzando varios ejercicios para que se pueda aplicar correctamente las propiedades logarítmicas y al mismo tiempo necesitamos propiedades algebraicas, ¿no? A ver aquí, donde apliquemos también este logaritmo de 3 en base X. En base X. A ver, esto por el logaritmo, su base, 81 sobre X de 3, del número 3, igual. Lo que quiero es que capten bien el mensaje de las definiciones. ¿Ya? Logaritmo de su base, x a la menos 3. X a la menos 3. Esto es de X. De X, ¿ya? De X. Ahora sí, lo mismo, propiedades. Si vemos las bases son distintas. X, la base 81 sobre X, la base X a la menos 3. Hay que volver una sola base. Hay que volver una sola base. Hay que volver una sola base, ¿no? Ya. Aplicaremos a ver, esta propiedad vamos a aplicar lo que voy a aplicar, es decir, logaritmo de n en base a, puedo hacer cambio de base. Logaritmo de n sobre logaritmo de a. Puedo hacer cambio de base. Aquí, aquí también, ¿no ve? Cambio de base. También puedo aplicar, si yo tengo la base elevado a k de n, ¿cómo escribiría? ¿Cómo sale esta k? ¿Cómo sale? Hemos llevado propiedades y acabo de mencionar. Sale 1 sobre k. A dividir. A dividir, ¿no? Logaritmo de n en base a. ¿Qué propiedad más voy a necesitar? Ya. Cambios de base, esto lo puedo colocar una base B, ¿no? De esa manera. Ya. Aplicando eso. Solución. El logaritmo de 3 en base X. Aquí. Por. Ya. A ver, aplicar el cambio de base. Este cambio de base.
Logaritmo del número n sobre el logaritmo de la base a una base que de referencia. Entonces sería esto así. Logaritmo de 3 del logaritmo de 81 sobre x, ahora eso, ¿no? La base. Elegiré 81, porque quiero hacer desaparecer este 81. ¿Ya? Igual, menos. Esta parte escribiré. Esto sería el logaritmo de x en base x. Este menos 3, ¿cómo sale? De acuerdo a esta propiedad. Este menos 3, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? A un tercio, ¿no ve? Pero con su negativo que se apaga. A un tercio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? A un tercio. Sí, sí. Gracias, salí, ya. Ahora sí, aquí miren, logaritmo de 3 en base x por, aquí estamos en otro. Ya, aquí para nosotros, es decir, 81, ya escribimos con calma, no importa. 81 puedo escribir 3 a la cuarta de 3. Ahora aquí, ¿recuerdan ustedes? El logaritmo de a sobre b en base n, si se quiere. ¿A qué va a ser igual esto? El logaritmo de un cociente, ¿a qué es igual? ¿Esto es igual a qué? A la resta, ¿no ve? A la resta de los logaritmos. Si se dan cuenta, todos son propiedades. Entonces, logaritmo de 81 en base 81 menos el logaritmo de x en base 81. Solamente aplicando del cociente. Igual, menos por menos nada más, un tercio. Ya, un tercio. El logaritmo de x en base x, ¿a qué es igual, señoritas jóvenes? Si la base y el número son iguales. A 1. A 1, correcto. Esto ya no voy a anotar, esto es 1. Ya, 1. Directamente me quedaría un tercio. Ya, seguiría aplicando propiedades. Logaritmo de 3 en base x. Este 4, ¿cómo sale? Aquí, ¿cómo sale este 4? A dividir Un un cuarto. cuarto. Un cuarto. ¿Del logaritmo de quién? De 3 en base 3. Se ubica, ¿no? Ahora, cuando la base y el número son iguales, logaritmo de 81 en base 81. ¿A qué es igual eso? A la unidad. A la unidad. 1 menos, ya. Aquí también voy a aplicar sin esta parte. Logaritmo 81 puedo escribir 3 a la cuarta de x. Esto es igual a un tercio. Lo que nos queda ya es algo pequeño. Aquí continuaré. Esas propiedades voy a necesitar. Ahora aquí. ¿Aquí qué tendría? El logaritmo de 3 en base x. Aquí, logaritmo de 3 en base 3, aquí es igual. A 1. Ya, esto hemos dicho a 1, esto también a 1. Solamente me quedaría entonces en la parte superior un cuarto sobre 1 menos. Este 4, ¿cómo sale también este 4? Como un cuarto. Un cuarto, correcto. Un cuarto del logaritmo de x en base 3. Ya, voy a pasar esas propiedades que hemos escrito. Ya. Ya. Esto es igual a un tercio. A ver, trataré de simplificar aquí.
A ver, aquí X también. Aquí tengo que cambiar también aquí, ¿no? La base, ¿no? Ya, pero antes haré operaciones aquí. Logaritmo de 3 en base X. Este es un cuarto, mínimo común 4, sería 4 menos logaritmo de X en base 3. Esto es igual a un tercio. Se pueden simplificar. ¿Qué me quedaría? Haciendo el cambio aquí, 1 sobre el logaritmo de X en base 3, estoy aplicando las propiedades que hace estoy manifestado, por 1 sobre 4 menos logaritmo de X en base 3. Esto es igual a un tercio. Ya nos queda simplemente hacer operaciones. Operaciones. A ver. Ya. Cambio de variable. Sí, variable X no sería, ¿no ven? Ya. Operaciones. Sería mínimo común todo esto, ¿sí? Es como multiplicar por 3 por el logaritmo de X en base 3 por 4 menos el logaritmo de X en base 3. Como si estuviera multiplicando. Al multiplicar, todo esto me queda solamente 3 aquí, ¿no? Y voy a continuar, 3 es igual. Ya. Y todo esto pasa al otro miembro al lo multiplicar. Esto sería, ¿qué sería? 4 por el logaritmo de X en base 3 menos el 3 que ya se ha simplificado, esto por esto al cuadrado, logaritmo al cuadrado de X en base 3. Simplemente sería eso. También podemos hacer un cambio de variable, logaritmo de X en base 3 igual a 1. ¿Qué va a ser? 3 igual a ¿cuánto? 4u menos u al cuadrado. ¿No ve? Ya se simplifica. Ya nos queda una ecuación de segundo grado. U al cuadrado menos 4u, todo esto viene al primer miembro, más 3 es igual a 0. ¿Se puede factorizar? ¿Sí o no? ¿Se puede descomponer? ¿Sí o no? U por u. El 3, ¿cómo escribiría para factorizar? El 3. ¿Cómo sería? 3 por 1 con signos negativos. Ya, 3 por 1 con signos negativos. Menos 1, menos 3, menos 4. Entonces, ¿qué nos va a quedar? U menos 3 por U menos 1 igual a 0. La primera condición, por decir U igual a 1, el cambio de variable, logaritmo de X en base 3 igual a 1, X ¿cuánto valdría? 3. Correcto, 3. ¿Cuánto nos ayuda el cambio de variable? En el otro, U vale 3. El logaritmo de X en base 3 igual a 3. X ¿cuánto vale? 27. 27. De esa manera, ¿han visto cuánta aplicación tienen las propiedades de los logaritmos, no? No simplemente en las clases, hay que crear también estas clases de apoyo donde hay mayor cantidad de ejercicios, sigue las propiedades. A ver, eso termina de copiar, vamos a entrar a sistemas.
sistema. Dos por el logaritmo en base 2 de x, la función al cuadrado, menos el logaritmo en base 4, la función al cuadrado de y. Y esto es con dos variables, ya. Igual a 1. Así da solamente la x, ¿no? Segunda ecuación, el logaritmo de x en base 2, por el logaritmo de y en base 4 igual a 1. Debemos encontrar cuánto es el valor del argumento x y y. X y y, ¿ya? El blanco verde, vería solución. Aquí tengo un producto, aquí tengo una diferencia de funciones al cuadrado. Miren, x a qué base, con qué base está trabajando x. ¿Cuál es su base de x? 2. 2. La base de y. 4. 4. O sea, no hay problema. Están cada uno con su propia base, cada argumento. Solamente tendríamos que hacer operaciones. ¿Ya? Operaciones. No necesariamente tienen que tener la misma base. A pesar que puedo volver que sea la misma base. Puedo volver a que sea. Porque el 4, ¿cómo puedo escribir para que sea la misma base? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Puedo volver que sea la misma base, ¿no? 2 al cuadrado. Pero esta función de ser elevado al cuadrado voy a tener que introducir. A ver, haremos como fuese algebraicamente. ¿Listo? De 2. Logaritmo de y en base 4. Esto estamos multiplicando, pasaría a dividir. Sería logaritmo de x en base 2, ¿lo ven? Porque tengo aquí logaritmo de y en base 4. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos? Puedo reemplazar 3 en 1. 3 en la ecuación 1. ¿Qué tendría? 2 por el logaritmo de base 2 de x, la función al cuadrado, menos. Esta expresión vale 1 sobre logaritmo de x al cuadrado. Pero todo esto está elevado al cuadrado. Todo está elevado al cuadrado. 1 al cuadrado para nosotros es 1. Aquí simplemente la funcional cuadrado igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende ese paso, no, señor jóvenes? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende lo que ha hecho ese paso? Sí, que Listo. Ya, para que lo vean algo simple ahora, haré el cambio de variable. U para nosotros va a ser igual al logaritmo en base 2 de x, que sea al cuadrado, igual a 1. ¿Qué voy a tener? Aquí, 2u, a todo esto lo he llamado 1, menos 1 sobre u igual a 1, ¿sí? Multiplico por u, resolviendo ahora algebraicamente. 2u al cuadrado menos u con u se va, menos 1 por u. ¿Sí? Así ya quedaría.
Para verlo simplificado siempre hay que elegir un cambio de variable, ¿no? Se recomienda. Si ustedes trabajan con funciones también, no hay problema. No hay problema de eso. Ya. Como es una ecuación de segundo grado, lo igualo a c. 2u al cuadrado menos u, todo lo llevo aquí, menos 1, igual a c. A ver, factorizando. Factorizando. Puedo escribir 2u por 1. Aquí, el 1 simplemente es 1 por 1. ¿Dónde coloco el signo? Para que me dé menos. De hecho, va a ser menos por más por menos. En el primero o en el segundo, el negativo. ¿Dónde colocó? ¿En el primero o en el segundo? Colocaría en el segundo, ¿no ve? Primero. En el primero, pero me tiene que dar menos 1. Aquí sería menos 2 más 1 menos 1, ¿sí o no? Así sería, ¿no ve? Esto va a ser 2u más 1 por u menos 1 igual a 0. Así sería, ¿no? Partiendo con esto igualando a 0. 1 vale igual a 1. Hago reemplazo en su cambio de variable. Después, logaritmo. En base 2 de esto al cuadrado de x es igual a 1. Este exponente, cuando tenían ustedes así, x al cuadrado igual a 25, por decir. El 2, ¿cómo pasaba para resolver? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. De positivos y negativos, ¿no ve? Positivos y negativos. En nuestro caso, lo mismo va a pasar. Logaritmo de x en base 2 más menos 1. Sí, raíz cuadrada de 1. Entonces, una solución sería logaritmo de x en base 2 igual a 1. X, ¿cuánto valdría por la definición de logaritmo? 2. 2. X valdría 2. Ya. X valdría 2, ¿no? Ya. Ahora, el proceso ya se va a repetir también con menos 1. Logaritmo de x en base 2 igual a menos 1. X sería igual a ¿qué? 2 a la menos 1. X, ¿cuánto daría ahí? Haciendo operaciones. 1 medio. 1 medio. Entonces, 1 medio. Ya. Algo que me he olvidado. Aquí mismo ahora sí. Si X es 1, tengo que encontrar el valor de Y. Aquí. Aquí voy a hacer eso. Logaritmo de Y en base 4 es igual a 1 sobre. Miren. No voy a utilizar el de X. Logaritmo de X en base 2. Logaritmo de X en base 2, ¿cuánto vale? Aquí. Logaritmo de X en base 2, ¿cuánto vale? En este caso, para esto vale. Aquí está, pero logaritmo de X en base 2 vale 1. 1 nomás se empezaría directamente, ¿no ve? Logaritmo de Y en base 4 igual a 1. ¿Y cuánto valdría aquí? ¿Y cuánto vale? Por definición. 4. 4. Lo mismo aquí va a ocurrir. ¿Qué sería aquí? En nuestro caso, aquí, logaritmo de Y en base 4. Esto sería, aquí vale, no, perdón, aquí. En la expresión que hemos reemplazado, aquí, ¿no? Sería 1 sobre menos 1, ¿sí? 1 sobre menos 1. Entonces, logaritmo
de y en base 4 es a menos 1. Y valdría directamente a cuánto. Y sería igual a qué? 4 a la menos 1. ¿Cuánto es eso? Un cuarto. Un cuarto. Ya, de esa manera se va resolviendo, ¿no? Para u igual a 1. El proceso se va a repetir para u igual menos 1 medio, ¿no? El proceso se repite. A ver, si me alcanza aquí, a ver, aquí voy a completar. No quiero borrar. ¿Qué sería? U vale para nosotros, simplemente vale este logaritmo. Logaritmo al cuadrado de x es igual a menos 1 medio. 1. Este 2 que hemos dicho, ¿cómo pasa, señoritas y jóvenes, si hago un cambio de... Hemos hecho igual a menos 1 medio, hemos reemplazado menos 1 medio. ¿Cómo pasa este 2? Más o menos raíz cuadrada. ¿Existen raíces cuadradas de números negativos o no? Sale imaginario. Entonces, no existe solución real con este negativo, ¿no? Ya, simplemente ahí quedaría ese sistema, ¿no? Ya. Eso sería en la parte de sistemas de ecuaciones que vamos a ir entrando, ¿ya? A ver, para continuar, sigue con sistemas de ecuaciones. Tengo otra actividad también, es decir, ¿qué tal? Mañana voy a hacer, esto he hecho la introducción, mañana voy a hacer sistemas, los que vienen, aunque sea 1, 2, 4, 5. Es que igual tengo que grabar para otro grupo porque eso voy a compartir también para otro grupo, ¿sí? Que viene, no viene. Mañana quiero hacer sistemas. En el presencial voy a hacer otro tipo de ejercicios con cambios de variables, los cosían. Entonces, claro, no todos son pares impares. Mañana es jueves. ¿Qué tal mañana sí o sí de 6 a 7? ¿Se puede mañana de 6 a 7, señoritas jóvenes? Puros sistemas voy a hacer mañana. Virtual, Inge. Y virtual, sí. El presencial que voy a hacer solamente sábados y viernes y sábado. Esto, claro, no voy a repetir los mismos ejercicios, yo voy a hacer otro tipo de ejercicios en el presencial. Mañana Está bien. de 6 a 7, y a los que puedan vienen, entonces nos veríamos el día de mañana para que esa misma grabación lo voy a colocar yo para los que no vengan, pero igual, pero yo tengo que pasar viernes y sábado. Sí, voy a ver si puedo grabar también mi clase allá en la universidad, eso voy a ir bien, ¿ya? Entonces, buenas noches, jóvenes y señoritas, nos vemos, hasta luego, chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao, hasta Buenas luego. noches, señor.